El origen de la pederastia de Maciel, él mismo cuenta, se dio según testimonios, se dio en su niñez. Él tenía un abuelo y un padre machistas, pero que lo hacían masturbarlos, como algo natural, cosas de rancheros, salvajes, decían, esto a mí, y una vez resuelve este problemita, ¿no? Y después él se los fue pidiendo a todos sus discípulos. Y esto fue una práctica, he estado revisando antecedentes terribles, porque nos están hablando de una serie de cosas que se enquistan en la sociedad y que se mantienen cerradas para todos. Y veía yo que, por ejemplo, cuando Marcial Maciel estuvo tratando de ser sacerdote, se fue al seminario de Montezuma en Nuevo México, seminario que controlaban y administraban los jesuitas, muchos de los cuales estudiaron en Montezuma, porque en México estaba lo de la persecución religiosa y eso. Recuerden que Marcial Maciel nació en 1920, en el 30 y tantos, cuando fue a Montezuma, pues había allí una condición. La situación fue tan grave que lo expulsaron del seminario de Montezuma, usando una forma bastante sutil de decirle, lo invitamos a irse, pero lo sacaron de allí. Y se dice que fue también por las prácticas que descubrieron. Luego se fue a Jalapa, al seminario donde su tío, un obispo que ya está canonizado, que se llama el obispo de Jalapa, se fue al seminario y también fue expulsado del seminario de Jalapa. Él siguió y fundó la congregación 3 años antes de ordenarse, pero ya había antecedentes de esta terrible situación que es la pederastia. A mí no me preocupa tanto que haya tenido 3 mujeres, aunque no me parece tampoco perdonable, que se han descubierto hasta ahora, una familia en Acapulco, una familia aquí en el DF y una en España. No, en Tijuana conoció a la mujer de testimonio que sacó Carmen recientemente, Carmen Aristegui. No, pero esto viene de muy atrás, y los testimonios más viejos de estos que fueron miembros de la Legión, de Barba y otros, dicen, bueno, a nosotros nos decían, mastúrbame como a mí me lo pedía mi abuelito, y yo te voy a perdonar, no hay nada, de aquí te vas a ir a comulgar tranquilamente. Es decir, esto es verdaderamente monstruoso, porque estamos en presencia de algo que es lo que en el Evangelio fue previsto como la máxima perversidad. Cuando a Cristo le dicen, oye, ¿qué es cuando uno de estos pequeños yo diría que ponga una rueda de molino y se tire al mar, se tire al río? Yo creo que esto debería de generar de alguna manera una nueva reflexión dentro de la Iglesia sobre el celibato, porque evidentemente el celibato, que a su vez tiene un origen, digamos, de una interpretación del sexo como pecaminoso, como algo que hay que reprimir al máximo, por eso también la visión en contra de la homosexualidad, sin ninguna posibilidad de tratar de entender el fenómeno o de ser siquiera tolerantes con esas expresiones de la sexualidad, es un esquema tan rígido que le genera también pues, problemas de este tipo, porque siendo seres humanos comunes y corrientes con impulsos sexuales como cualquiera, los meten en un cartabón donde además es el celibato y donde no tienen que tener ningún contacto en principio con la sexualidad. Pues entonces empieza a generar todo esto. Yo sí creo que deberían de, ante tantos casos que ha habido de pederastia, e incluso leía yo una cifra el otro día, que decía que se han pagado de indemnizaciones en los últimos años $4,000 millones por este motivo, por pederastia, ¿no? A los que tengan que pagar más adelante, según se vayan descubriendo otros casos, pero sí creo que tendría que haber una reflexión de la propia comunidad católica, de decir, porque los protestantes ya han hecho retrato en donde no hay el problema del celibato, que deberían de efectivamente decir, oigan, pues es que esto no está generando una cantidad de problemas que luego ni siquiera permitimos que se ventilen o que vayan a los tribunales adecuados, sino que viene, y esa es la parte que a mí que me parece sí más criticable de la Iglesia como institución, el encubrimiento, el ocultamiento de este tipo de asuntos que llegan, incluso lo del padre Maciel, al propio Juan Pablo II. Ahí les puede costar un poco más de trabajo este proceso de beatificación que están queriendo llevar con Juan Pablo II, si él, teniendo conocimiento de lo que representaba el padre Maciel, hubiera habido un encubrimiento. Bueno, el propio Ratzinger finalmente no lo exoneró, pero prácticamente, bueno, lo dejó
morir en paz. Lo dejó morir y en no lo merecía. Ya no tenemos tiempo, pero hay otros puntos que podríamos haber sacado a fondo. Es la relación entre este personaje tan perverso y la clase alta mexicana. Porque Maciel sacó sus recursos de una relación especial con la élite política y económica mexicana. Esta relación de un ser tan perverso con la parte más visible y alta de la sociedad mexicana nos dice mucho también de ese grupo de élite mexicano. Así es. Que saca ahí lo peor de su naturaleza, pero bueno, pues supongo que así es, pero eso vamos a... se nos acaba el tiempo de este segmento y regresamos enseguida al último segmento. Le hicieron al profesor Buscaglia, un profesor del ITAM que está especializado en las formas como los gobiernos proceden contra las mafias del narcotráfico y las mafias en general, cómo se le hace frente al crimen organizado. Él habla de una encuesta hecha en 13 estados de México, exactamente dónde, queda todavía, no me quedó claro, pero en las zonas de gran conflicto, de Chihuahua, de Guerrero, de Michoacán, etc. Y en esas zonas, la encuesta muestra que los adolescentes de entre 13 y 17 años, más del 60%, este es el número que tenemos que fijarnos, 60% tienen una actitud positiva hacia el narcotráfico. Les parece interesante poder incorporarse a este tipo de vida como su proyecto de futuro. No dice que el 60% de los adolescentes mexicanos vayan por ese camino, sino en solo unos estados. Pero bueno, son casi la mitad de los estados. El problema que esto saca es un problema tremendo, porque quiere decir que a un grupo importante de mexicanos jóvenes, el futuro solamente lo ven brillante en función de irse a la parte más dura del crimen, porque no tienen otra salida. Buscaglia señala que sí hay otras salidas, pero no me queda muy claro, y son salidas de muy largo plazo. Involucrar al gobierno, a la sociedad, en organizaciones que vayan rescatando a estos jóvenes, que les vayan abriendo opciones. Pero ¿qué opciones se pueden abrir en una economía que el año pasado cayó al 6.8% y que por ahí va a estar repuntando y volver a lo que había antes de la caída probablemente el año entrante, en el 2012? ¿Cómo le vamos a hacer? Eso es lo que pongo en la mesa. No, ojalá y fuera en el 2012. Estaba leyendo los pronósticos, a pesar de que son mejores ahora para México. Lorenzo, si creciéramos al 4.3 en lo que resta del sexenio, en todo el sexenio, ¿sí?, estaríamos habiendo crecido al 1%, así que no, esas oportunidades de las que hablan difícilmente. Ahora, esto no puede llevar a los gobiernos a cruzarse de brazos. Ojalá y como parte de esta política integral de la que por cierto ya no estamos hablando para enfrentar el narcotráfico, viéramos cómo podemos cambiar estas actitudes por parte de ese 60% de los jóvenes. A mí también me impresionó mucho esa encuesta, y quiero hacer un comentario no para quitar ninguna responsabilidad al gobierno, pero similar a lo que decíamos con respecto a por qué puede volver el PRI al poder, es culpa de la sociedad o qué es lo que está pasando. Yo creo que por parte de la sociedad, especialmente en estas ciudades en donde se levantó la encuesta, hubo una actitud muy permisiva, ahora se está viendo, de parte de la sociedad. O sea, uno se paseaba por las plazas y sabías, mira, este de allá es narco, este de allá es del otro cartel, y sin embargo, como los propios narcotraficantes han tenido el cuidado de tejer sus redes sociales y ser benéficos para la sociedad, ¿sí?, esto influye también en esta medición que estás platicándonos, Lorenzo. Así que ojalá y sea parte de la reforma integral a la lucha contra el narcotráfico, porque si no ese 60 se nos va a convertir en 70 y en 80. Es terrible esto que han planteado ustedes como diagnóstico de la sociedad mexicana. Una sociedad en muchos sentidos, o en varios sentidos por lo menos, farmacodependiente. Por cierto, también Maciel era farmacodependiente. No, hombre, sí,